Intercambio contracorriente por los vasos rectos. El intercambio por contracorriente en los vasos rectos es un mecanismo pasivo, a diferencia del mecanismo multiplicador contracorriente, que es un proceso activo que involucra la participación de bombas. Para entender este proceso, es necesario saber o recordar que los dos tipos de nefronas, tanto los corticales en un 85%, que representan tanto a las nefronas más externas y con asa de Henle que solo llega hasta la parte externa de la médula, hasta la parte externa de la médula, y cuya función principal es reabsorción de nutrientes y eliminación de sustancias de desecho. Y estas están irrigadas por capilares peritubulares. Ya. Aparte de este tipo de nefronas, tenemos que recordar a las nefronas yuxtamedulares, que son las que nos interesan en este capítulo y en las cuales participa el intercambio por contracorriente. Estas se caracterizan por tener asas de Henle que llegan hasta la parte interna de la médula del riñón y participar en procesos de concentración de orina principalmente y estar irrigados en sus asas de Henle por vasos rectos. Recordando también el flujo sanguíneo renal, que representa el 25% del gasto cardíaco y que de este 25%, solo el 5% llega hasta la base o la parte interna de la médula del riñón. Ya bueno, ahora en este capítulo se hablará principalmente de los vasos rectos, que son la irrigación de las asas de Henle de las nefronas yuxtamedulares, que serán nuestro objetivo de estudio. Y estos vasos rectos forman un sistema de flujo sanguíneo especial. Ya veremos a continuación por qué es especial. Ya. El intercambio por contracorriente en los vasos rectos tiene dos características. Y estas dos características están con un fin de conservar el gradiente córtico-medular. ¿Esto qué significa? Que haya una diferencia entre la corteza que haya una diferencia de osmolaridad entre la corteza y la médula. A predominio de la médula quiere decir que en la médula haya mayor osmolaridad que en la corteza. Se dice que la osmolaridad empieza a aumentar desde la corteza hacia la médula. Ya bueno, estas dos características que permiten esta conservación de gradiente córtico-medular sería el flujo sanguíneo medular lento, que se da en los vasos rectos. Los vasos rectos nacen de la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, bajando, acompañando a la asa de Henle, a la rama descendente de la asa de Henle, forma los vasos rectos. Entonces se dice que tiene que haber un flujo lento para que no haya una pérdida de la hiperosmolaridad de la parte interna de la médula. Además, se dice que los vasos rectos son capilares. Estos capilares son permeables tanto a solutos como a agua, pero son impermeables a proteínas. Entonces, la función de los vasos rectos es evitar que haya una fuga de la hiperosmolaridad de la parte interna de la médula. O como en otras palabras, decir evitar que se disipe la hiperosmolaridad o minimizar el lavado de solutos de la parte o del intersticio de la parte interna de la médula. Pero hay ciertos casos en que este flujo lento se aumenta. Por ejemplo, cuando hay una vasodilatación o en pacientes que tienen hipertensión arterial. En estos casos se hace un lavado del intersticio de la parte interna de la médula renal. Entonces, este intersticio que queda en la parte interna de la médula renal disminuye su osmolaridad y esto llevaría a una menor capacidad de dilución de la orina por parte del riñón. Entonces, resumiendo, los vasos rectos entran por la arteriola eferente hacia la parte más interna de la médula.
de la médula renal y vuelven a salir hacia la parte externa o hacia la corteza. Ya, entonces, acá hay un esquema de los vasos rectos, en el cual se evidencia la entrada hacia la parte interna de la médula renal y la salida desde la parte interna de la médula renal hacia la corteza. Se ve que en los vasos rectos la osmolaridad de la sangre contenida dentro de este es 300 miliosmoles, que es la osmolaridad plasmática normal. A medida que este va ingresando hacia la parte interna de la médula renal, el intersticio empieza a aumentar su osmolaridad hasta 1200 miliosmoles. Entonces, el vaso recto en un equilibrio se iguala con esta osmolaridad. ¿Y cómo se iguala? Y haciendo que ingrese soluto hacia el vaso recto y que salga agua del vaso recto hacia el intersticio. Y así, primero de 600 a 800, a 1000 y a 1200, que es la osmolaridad máxima en el intersticio, es la osmolaridad máxima en la parte interna de la médula renal. Entonces sí va entrando. Y al momento de salir pasa todo lo contrario. Empieza a salir soluto del vaso recto e ingresa agua del intersticio al vaso recto. Y así vuelve a casi recuperar su osmolaridad. Nunca recupera su osmolaridad. Siempre sale con una osmolaridad de 325 a 350 miliosmoles. O sea, quiere decir que siempre un poco de la osmolaridad del intersticio de la médula se va hacia la circulación sistémica. Pero esto no es tan importante porque esta vuelve a ser recuperada por el mecanismo multiplicador contracorriente y la recirculación de la urea.